Muy buenas, Enea Líder. Soy Héctor Jiménez, coach experto en autorrealización personal y profesor entusiasta del eneagrama. Hoy quiero hablarte de cómo son en realidad las personas del eneatipo 5. Ya sabes, mi enfoque es enseñártelo con mis 3 P's: con pasión, con profesionalidad y con precisión. Te deseo que lo disfrutes y te sea revelador. Por cierto, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para estar actualizado de las últimas novedades. El eneatipo 5, el que quiere ser libre. Las gafas del eneatipo 5 le hacen filtrar la realidad a través de la búsqueda de libertad, tiempo y espacio para sí mismo. Las personas del eneatipo 5 buscan mantener un distanciamiento físico y emocional con las personas y ante las situaciones, para así poder preservar su autonomía, sus recursos y su independencia, ya sea física o psicológica. En el eneagrama clásico, al eneatipo 5 se le suele llamar el investigador, el pensador, el observador, la persona hiperracional, analítica, reservada, inteligente, observadora. Yo creo que al eneatipo 5 podríamos llamarle don y doña distanciado y distanciada. Las personas del eneatipo 5 se mostraban desde que eran niños o niñas como ese chico o esa chica quizás algo distante, introvertido, reservado, que le gustaba investigar, comprender por qué las cosas son como son, analizar la realidad desde un punto de vista lógico y racional. Las personas del eneatipo 5 de alguna manera crecen buscando esa libertad y esa autonomía para poder dedicar su tiempo y sus recursos a esas cosas que les parecen interesantes. Son personas que se sienten muy cómodas en su profundo mundo interior, intelectual, racional, personas muy mentales. A las personas del eneatipo 5 les gusta y acostumbran a mantener un distanciamiento físico y emocional ante las personas, ante los acontecimientos, para poder analizar la realidad de forma objetiva, lógica, racional, comprender las cosas, separándose de las emociones. Por eso a veces se muestran fríos, observando desde la distancia, con un mundo intelectual muy racional y muy lógico. Pero claro, este distanciamiento emocional les permite tener una perspectiva para comprender y tener una visión panorámica y nítida de lo que sucede. Para comprender la clave del eneatipo 5 debemos entender en realidad cuál es su deseo básico, cuál es su motivación profunda. A menudo muchos divulgadores del eneagrama se refieren al eneatipo 5 como el tipo estudioso, investigador, un poco rata de laboratorio que busca acumular y almacenar información para sentirse preparado. Pero esto no siempre es así. Uno de los grandes mitos del eneatipo 5 es que son personas muy investigadores o muy inteligentes o muy introvertidos. Y esto no siempre es así. Yo conozco a muchos 5 en la vida real que realmente no investigan tanto, ni tienen por qué ser súper inteligentes, ni tampoco son personas excesivamente introvertidas. Cuando uno sale del eneagrama clásico, del eneagrama de los libros, y conoce a 5 en la vida real, es cuando uno realmente aprende a darse cuenta de cuál es la motivación profunda, el deseo básico real del eneatipo 5. Y no es tanto el estudiar o el analizar, es mucho más ese sentimiento de sentirse libre, independiente, pudiendo elegir cómo y a qué destinar su tiempo, su energía, sus recursos. En última instancia, el deseo básico del eneatipo 5 es esa búsqueda de autonomía, de libertad, para sentirse libre de su vida y poder elegir en qué invierte su tiempo, su energía, como hemos dicho, sus recursos. Dicho esto, la estrategia cognitivo-emocional del eneatipo 5, es decir, la estrategia recurrente que va a utilizar a lo largo de su vida una y otra vez para conseguir su deseo básico, que es sentirse libre y autónomo, es la estrategia de estar distanciado. Cuando hablamos del distanciamiento del 5, nos referimos a un distanciamiento físico y emocional, para poder mantener esa autonomía, esa libertad, esa gestión autónoma de sus recursos, su tiempo, su energía,
y de alguna manera que no me controlen, que no me presionen, que no me impongan las cosas, que no influyan en mi vida, que yo pueda mantener esa autonomía para yo tener esa libertad de pensamiento, de acción y poder gestionarme por mi propia cuenta. ¿Cómo es la personalidad del eneatipo 5 en estado sano y equilibrado? Es decir, cuando su personalidad se expresa en su mejor versión. La estrategia del 5 de mantener un distanciamiento físico y emocional le permite tener una mayor autogestión de sus emociones, un mayor autodominio, una cierta estabilidad psicológica. El sano distanciamiento físico y emocional del 5 le viene muy bien porque le permite mantener esa autonomía, tener tiempo para dedicárselo a sus prioridades, tener libertad de pensamiento sin que otras opiniones le influyan, poder dedicarse a sus actividades sin depender de nadie y de alguna manera sentirse esa persona libre y autónoma. Por otro lado, esa capacidad sana que tienen los 5 de distanciarse de las emociones les permite poder analizar las situaciones desde un punto de vista más objetivo, más racional, enfriando la emocionalidad para ver las cosas con mayor claridad, lo que les facilita ser grandes estrategas, poder trazar estrategias racionales, lógicas, comedidas y bien pensadas. Yo conozco 5 que en general una de las cosas que suelen decir es que antes de tomar una decisión, déjame analizarlo, voy a sopesarlo bien para tomar una decisión objetiva, racional, desde un punto de vista lógico. Los 5 en estado equilibrado son capaces de concentrarse y profundizar hasta tener un análisis completo y detallado de los temas que les interesan. Gracias a esto son capaces de tomar decisiones responsables, comedidas, entender el porqué de las cosas, cómo funciona el mundo realmente y por qué las cosas son como son. Un amigo 5 siempre me decía, yo es que necesito comprender el porqué de las cosas y no voy a validar una teoría hasta que esté objetivamente probada. Los 5 tienen una gran capacidad de resolver problemas de forma lógica y diseñar soluciones innovadoras. Al ser tan observadores y tener una visión panorámica objetiva de las situaciones, esto les permite encontrar soluciones prácticas y eficaces a problemas complejos. Los 5 en general se desenvuelven muy bien en el mundo de la ciencia, de la ingeniería, de la investigación, de la estrategia. Son grandes estrategas que tienen puntos de vista muy analíticos y tienen una gran capacidad de sintetizar información y generar respuestas y soluciones eficaces y prácticas. Por eso los 5 a menudo ayudan mucho a las personas a su alrededor en la resolución estratégica de problemas complejos. Por ejemplo, yo conozco un 5 que era un compañero de trabajo que siempre decía, no hay un problema sin solución, solo hay diagnósticos inexactos o estrategias inadecuadas. Los 5, además, son personas muy respetuosas con el tiempo de los demás, no piden nada, son personas que piden permiso antes de acercarse. Por ejemplo, yo todos los 5 que conozco son personas muy respetuosas con el tiempo, con el espacio y con la privacidad de cada cual. Cuando un 5 está en estado equilibrado, puedes tener relaciones realmente muy bonitas con los 5, porque por un lado son personas que te hacen compañía, pero por otro son personas muy respetuosas con tu privacidad, te dejan esa independencia, te dejan esa autonomía. En este sentido, por ejemplo, el 5 sería el opuesto antagónico al eneatipo 2. A menudo el eneatipo 2 no entiende el valor de ese sano distanciamiento físico del 5. A menudo los 2 arramblan con las emociones, viven tu vida, están siempre detrás, te comparten todos sus sentimientos y al final pueden absorberte en esa hiperconexión típica del 2. El 5, por ejemplo, es una persona que siempre te va a dejar ese espacio, esa privacidad, ese tiempo para ti, y en este sentido son personas muy respetuosas que se pueden mantener en estado equilibrado, dejándote esa autonomía, esa libertad y permitiéndote tener, digamos, ese sano distanciamiento. Por eso el respeto es uno de los grandes valores positivos de las personas del eneatipo 5. Los 5, en su mejor versión, son personas generosas. Cuando pueden, ayudan en silencio, quizás de forma discreta, sin hacerse ver, pero te aportan su visión objetiva de las cosas y sus puntos de vista racionales. Por ejemplo, cuando estás preocupado por algo, los 5 te escuchan, se muestran atentos y te aportan sus soluciones estratégicas, su análisis y su claridad para resolver problemas.
En definitiva, las personas del eneatipo 5 en estado sano y equilibrado son personas objetivas, racionales, respetuosas, ilustradas, generosas, que pueden aportar mucha lucidez y raciocinio a la vida de los demás gracias a su sano distanciamiento emocional y a su gran capacidad de análisis, de objetividad y de aportar soluciones de forma lógica. Dicho esto, ¿cómo es la personalidad del eneatipo 5 cuando está en estado insano y desequilibrado? Los 5, cuando sienten que no tienen tiempo para ellos, que los demás les quitan su tiempo, su energía o sus recursos, o de alguna manera se sienten presionados, invadidos, ahí lo que hace el 5 es huir. Ahí es cuando los 5 se muestran como personas huidizas, evitadoras, que se aíslan. Cuando esto sucede, el entorno cercano del 5, es decir, su familia, su pareja, sus amigos, sufren de alguna manera porque ven cómo el 5 se retrae, se distancia, no se muestra accesible, no comparte su tiempo ni sus emociones con los demás y puede frustrar a los demás, porque ahí es cuando los 5 se evaden, se refugian para mantener su libertad, se refugian en su soledad, se aíslan, se aferran a su tiempo, a sus dedicaciones. Y ahí es cuando los 5 se meten en su burbuja. Ahí los 5 se van a su estado de retracción. Y es ahí cuando, por ejemplo, pues se encierran en su cuarto, o se encierran en su casa, o se encierran en su oficina, o de pronto se van a hacer una actividad en solitario, ellos solos, porque van a recargar sus energías, sus pilas emocionales en soledad, en autonomía, lejos del mundo, lejos de los demás. Y de alguna manera ahí es cuando se pueden volver un poco tacaños con su tiempo, con sus cosas, no comparten de su energía, ya empiezan a distanciarse. Ahí es cuando el 5 necesita su espacio y ya se empieza a agobiar y ahí es cuando empieza ya a distanciarse realmente física y emocionalmente de los demás. Yo conozco un 5 que se trabajó a través del eneagrama y él ponía un ejemplo muy gracioso, decía, claro, cuando esto pasa, es que los 5 se convierten como Gollum en El Señor de los Anillos con el anillo. Pero claro, el 5 le pasa con su tiempo, con su libertad, con su autonomía, con su energía, con sus recursos. Empiezan a proteger el anillo, ¿no? Mi tiempo, mi tesoro, mi libertad es para mí, los demás me invaden, ¿no? Y ahí es como, bueno, lo digo en plan de forma graciosa, pero ahí es cuando los 5 empiezan realmente a cinquificarse y ahí es cuando se van a ese aislamiento. Claro, en estado insano y desequilibrado, los 5 pueden llevar su estrategia de distanciarse al paroxismo. Y ahí es cuando se pueden volver personas muy desapegadas, muy estrafalarias, muy individualistas y ponen barreras para proteger su libertad. Por ejemplo, conozco 5 que cuando están en estado de estrés desaparecen, se aíslan, se retraen completamente del mundo, de la sociedad, se distancian física y emocionalmente de las demás personas y es ahí cuando pueden llegar realmente a frustrar a las personas de su entorno, claro. De igual manera, los 5 cuando se retraen pueden mostrar un distanciamiento psicológico con los demás. Es ahí cuando se encierran en sus ideas y en sus creencias y ponen una barrera psicológica que les impide abrirse a nuevas perspectivas que puedan serles útiles. Ahí es cuando los 5 se enrocan en su visión objetiva y racional de cómo es la realidad. Por ejemplo, yo cuando he trabajado con 5 en coaching o he tenido una conversación con un 5 en pos de ayudarles, tú a veces percibes que los 5 se enrocan en su percepción de la realidad y tienen como una cierta incapacidad cognitiva de abrirse a nuevas perspectivas, de abrirse al crecimiento personal. Y ahí es cuando tú ves que los 5 te escuchan con respeto, con amabilidad, pero por dentro hay como una barrera psicológica que les impide abrirse a nuevas creencias, a nuevas maneras de ver el mundo, ¿no? De esta manera los 5 pueden mostrar de alguna manera una cierta distancia, una cierta barrera psicológica, una cierta arrogancia intelectual, ¿no? Que les puede impedir a veces el camino al cambio y al crecimiento. En estado de estrés, los 5 pueden llegar a caer en parálisis por análisis. Claro, los 5, en su necesidad de almacenar un máximo de información, de analizarlo todo, de racionalizarlo, para tomar una decisión que sea objetiva, racional y segura, a menudo puede caer en investigar mucho sobre un tema, en leer mucho, en absorber mucha información, pero realmente luego ser incapaz de pasar a la acción, de testarlo en la vida real.
Por ejemplo, en ocasiones tú puedes ver a 5 teorizando, almacenando información sobre un determinado tema, incluso divulgando información sobre un tema, pero nunca han salido en la vida real a experimentarlo en primera persona, nunca han salido a experimentarlo en sus propias carnes. Esto es algo que a menudo les pasa a los 5, se quedan detrás de la pantalla, detrás de los libros, como viendo la realidad, observándola, digamos, desde la barrera, sin salir realmente a jugar, sin salir realmente a vivir como eso realmente es. Por ejemplo, una de las creencias típicas de los 5 es: la información es poder y la información está en los libros. Y si bien es cierto que estas creencias pueden ser ciertas y te pueden ser útiles en la vida, si tú estas creencias las llevas al paroxismo, si las llevas al extremo, puedes caer en teorizar la vida, en pensar la vida, en vez de en vivirla realmente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo conozco 5 que han investigado mucho el eneagrama, que han leído muchos libros, que se han formado muchísimo, que conocen muy bien la teoría del eneagrama. Y a menudo se ponen a divulgar el eneagrama, pero realmente nunca han hecho ese trabajo experiencial, empírico, de salir a conocerse realmente. Porque tú cuando realmente aprendes el eneagrama no es tanto leyendo libros, sino haciendo cursos de eneagrama, viendo a las demás personas, porque paradójicamente conocemos mejor nuestra personalidad interactuando con los demás, comparando cómo los demás son, y ahí es cuando realmente aprendemos a conocer nuestro eneatipo, viendo la realidad en la vida real, con ejemplos reales, con personas de cada eneatipo, donde sí que puedes contrastar tus sesgos, ver tus puntos ciegos, ver tus diferencias, y ahí es donde realmente se aprende el eneagrama, en cursos de eneagrama. Entonces, en este sentido, una de las características que les suele pasar a muchos 5 es que en su afán de teorizar, de racionalizar, de comprenderlo todo, pueden quedarse mucho en la teoría sin realmente salir a la práctica, ¿no? Como decía esa frase, se pasan la vida pensándola, mas no viviéndola, de alguna manera. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el miedo profundo del eneatipo 5? Su miedo profundo es sentirse incapaz, pequeño, sin recursos, sin estar preparado para lanzarse a afrontar la realidad. Por eso el eneatipo 5 se informa tanto, necesita teorizar, comprenderlo todo, almacenar información, y tiene ese lado tan investigador, porque siente que teniendo el conocimiento y la información estaré más preparado para afrontar la vida. Me sentiré más fuerte para salir desde la barrera de observador y ponerme como protagonista a vivir la vida, menos teorizando y más experimentando. Claro, ¿cuál es la autoimagen del eneatipo 5? ¿Cómo el 5 se percibe a sí mismo? Los 5 en general tienen una elevada imagen intelectual de sí mismos. Al ser personas mucho más mentales que emocionales, al ser personas que han observado tanto y acumulado información, a menudo sienten que pueden ser personas intelectualmente superiores a otras. Por otro lado, ¿cuál es la fijación del eneatipo 5? La fijación de los 5 es el análisis. Los tipo 5 tienen una capacidad brillante de analizar rápidamente el entorno, sintetizar toda la información para tener una imagen nítida, clara y completa de los acontecimientos. Los 5 son grandes observadores silenciosos, lo que les hace tener mucha información y ver conexiones e ideas de forma muy inteligente. ¿Cuál es la pasión o el pecado capital del eneatipo 5? En el caso del 5, su pasión es la avaricia. La avaricia hace referencia a cómo los 5 protegen y guardan para sí mismos sus sentimientos, sus emociones, su tiempo, sus recursos y su energía. Muchos 5 viven de alguna manera de forma austera porque tienen un sentimiento soterrado de escasez. Entonces los 5 son personas que no piden nada, no exigen nada a los demás, para de esa manera salvaguardar su autonomía, asegurarse de que, oye, yo no pido nada para no deber nada a nadie. Y es ahí cuando los 5 pueden mostrarse un poco avariciosos, en la medida en que son un poco tacaños con su tiempo, con sus recursos, y lo guardan para ellos para salvaguardar esa distancia, esa autonomía, esa libertad. Cada cual con lo suyo. No pido nada a nadie para no deber nada a nadie.
¿cuál es el punto ciego del eneatipo 5? Es decir, ¿qué es lo que los demás perciben de los 5, pero que los 5 no son del todo conscientes? El gran punto ciego del eneatipo 5 es la arrogancia intelectual. Los 5 a menudo no se dan cuenta hasta qué punto esta arrogancia intelectual afecta a sus relaciones. Claro, los 5 tienden a racionalizarlo todo, a pensar la vida, mientras que otras personas lo que hacen es vivir la vida en vez de pensarla. De esta manera, a veces los 5 tienen la impresión de que las demás personas son más impulsivas, menos introspectivas, menos racionales, y de manera inconsciente a veces ellos se posicionan como con un nivel intelectual superior a los demás, teniendo esa percepción de que, bueno, es que los demás en el fondo pues son ignorantes, son personas pues que no están a mi altura intelectual. Entonces, claro, tú cuando estás hablando a veces con los 5, tú ves como los 5 te escuchan, te miran con respeto, un 5 no va a entrar en conflicto contigo, no te va a soltar un improperio, pero por dentro tú ves que te mira, te escucha, y por dentro está pensando qué ignorante es la gente, ¿no? Es cuando tú ves esa cierta arrogancia intelectual tan típica de los 5 que de alguna manera no expresan, porque es una arrogancia totalmente silenciosa, pero que en el fondo sabes que lo están pensando. Te miran como diciendo, está claro que hay gente que no llegan a mi nivel. De alguna manera es como yo soy más inteligente que tú. Y esa es la arrogancia intelectual oculta que los 5 tienen por dentro, pero que los demás pueden percibir, y los 5 no se dan del todo cuenta de esto. Por otro lado, ¿cuál es el autoengaño del eneatipo 5? El 5 en el fondo se autoengaña pensando: estaré más tranquilo y seguro si nadie sabe realmente lo que pienso. Dicho esto, los 5 evolucionados, cuando se abren a una mentalidad de abundancia, cuando crecen como personas, pueden desarrollar la gran virtud del eneatipo 5, que es la generosidad. Ahí es cuando los 5 se abren a los demás, se abren a reconocer sus emociones, se abren a pedir a los demás, se abren a dar a los demás, se abren a compartir su tiempo, su espacio, sus recursos, su energía, sus sentimientos de manera generosa con los demás. Los 5 tienen la potencialidad de llegar a ser grandes humanistas, de poner su conocimiento, su inteligencia, su saber al servicio de ayudar a otras personas. Y ahí es cuando el 5 muestra esa gran virtud que puede desarrollar, la generosidad con los demás. El eneatipo 5, cuando se conecta con su flecha al 7, se esfuerza por estar estimulado. A los 5 les encanta aprender. Tienen la curiosidad encantadora de un niño que quiere descubrir novedades sobre diferentes temas. Les encanta estimularse intelectualmente con temas que son de su interés. Y de alguna manera les gusta esa estimulación intelectual, de aprenderlo todo sobre diferentes temas, de comprender cosas, les parece realmente muy estimulante. Yo conozco a 5 sietificados que parece que tienen un mini 7 en su interior. Y son 5 que cuando se conectan con su flecha al 7, les encanta hacer actividades estimulantes, divertidas, que les aporte novedad, adrenalina, diversión a sus vidas. Los 5, cuando se van a su flecha al 7 y se sienten en un entorno de confianza, se sienten cómodos con las personas a su alrededor, se vuelven de pronto muy bromistas, juguetones, divertidos, graciosetes, les encanta, tienen ese humor inteligente que muestran a los demás, y ahí es cuando los 5 pueden sorprender, porque se muestran divertidos, amigables, se ríen, te sorprenden con un humor brillante, inteligente, con chistes, y parece que el 5 pues se ha sietificado, ¿no? Esta es la flecha que muchos 5 tienen, de alguna manera, y que les hace ser personas también muy divertidas, les hace soltarse, ser extrovertidos y tener ese lado tan típico del 7. El eneatipo 5, cuando se conecta con su flecha al 8, se esfuerza en ser poderoso. Los tipo 5 pueden tener una gran ambición y ejercer un liderazgo detrás del telón. Es cierto que a menudo la estrategia del 5 de distanciarse puede entrar en conflicto con la estrategia de sentirse poderoso,
Porque a menudo los 5 perciben que para ejercer su poder o su influencia, por ejemplo, en el mundo de la empresa, tendrían que mostrarse, tendrían que afrontar conflictos interpersonales y meterse en el mundo de la gestión emocional de equipos y de otras personas, lo cual entraría en conflicto, les crea esa disonancia cognitiva con su estrategia básica de querer mantener la distancia y pasar más bien desapercibido. Por eso a los 5 en el mundo de la empresa les cuesta utilizar correctamente su estrategia de irse a su flecha al 8. Por lo que los 5 en general prefieren ejercer su influencia y su poder detrás del telón, a la sombra, minimizando los contactos sociales, de manera a pasar más bien desapercibidos. En general la flecha al 8 suele ser la flecha olvidada para los 5, porque es la flecha que más les cuesta, que más entra a priori en conflicto con ese deseo básico de mantener la distancia, de pasar inadvertido, de quedarse un poquito más desde la barrera. Llegados a este punto, desde mi punto de vista, el camino de crecimiento del eneatipo 5, es decir, las ideas que le ayudarían a reprogramarse y a crecer como persona son: la primera, relacionarse activamente. Muchos 5 tienden a evitar el contacto con otros y no invierten demasiado tiempo en sus relaciones sociales. Cuando los tipo 5 se abren a relacionarse activamente con los demás, se conectan con su profundo mundo emocional, salen de su lado tan mental, tan racional para conectarse y sentir sus emociones. Por otro lado, los 5 se vuelven juguetones, divertidos, sacan ese tierno lado del niño interior que llevan dentro y paradójicamente, en vez de recargarse en soledad cuando están solos, se recargan sus pilas emocionales al estar en contacto con los demás y pueden crear contactos útiles para la vida. Segunda idea, implicarse y tomar acción. Los 5 a menudo son de pensar mucho y hacer poco. Prefieren analizar y acumular información en vez de pasar a la acción. En este sentido, a veces caen en parálisis por análisis, como hemos comentado, y les cuesta realmente lanzarse a tomar acción y a experimentar la vida en primera persona. Por lo cual, los 5, cuando salen de ese bucle de absorber información, de teorizar, y se lanzan a hacer, ahí es cuando mejoran su eficacia, sus resultados y su rendimiento. Tercera idea, ser protagonista en vez de observador. Los 5, cuando integran que la vida debe ser vivida en vez de teorizada, se lanzan a tomar acción y es ahí cuando descubren el valor intrínseco de la experiencia. Y descubren que hay un mundo mucho más amplio de emociones y de realidades que la información que está escrita en los libros. En vez de acumular tanta información sobre cómo lanzar un negocio, ponte a lanzar tu negocio, ponte a dar pasos y a experimentar y a sentir lo que realmente pasa. En vez de leer tantos libros sobre eneagrama y absorber toda la teoría, haz un curso de eneagrama, implícate, relaciónate con el grupo, porque ahí es donde realmente aprendes eneagrama. En este sentido, sal de ver la vida como un observador desde el telescopio, analizando, teorizando, y siéntate en el asiento del conductor. Vive la vida, experimenta en primera persona. Cuarta idea, conectar con el mundo exterior. Los 5 a menudo, cuando se aíslan en su profundo y rico mundo interior intelectual, pueden no darse cuenta de las consecuencias de sus acciones o de su inacción, lo que a veces puede llegar a frustrar a las demás personas de su entorno. Cuando los 5 se deciden a compartir con el exterior, pueden convertirse en grandes humanistas y pueden realmente aportar muchísimo a la sociedad a través de su enorme saber y de su enorme sabiduría. Quinta idea, compartir. A menudo los 5 tienden a guardarse la información para sí mismos, a no compartirla y por supuesto no comparten en general información de tipo sentimental. Los 5 cuando se abren a compartir lo que saben, lo que tienen, lo que sienten, descubren que no pierden nada y pasan de vivir en una mentalidad de escasez, de me lo guardo todo para mí, a una mentalidad de generosidad, de abundancia,
os doy mi energía, os doy mi saber, os comparto cómo me siento. No pierdo nada, al contrario. Hay una frase tan bonita que dice: tu vela no pierde su llama al encender otra llama. En este sentido, queridos amigos 5, abrirse a compartir lo que sois. Sexta idea, abrirse a las emociones. Si bien los 5 tienden a ser reservados y comparten exclusivamente sus emociones en el ámbito íntimo, generalmente con la pareja, en el fondo los 5 sí que tienen un profundo y sensible lado emocional que suelen reservarse para ellos mismos. Los 5, cuando se abren a compartir sus emociones, se liberan y se quitan un enorme peso de encima. Salen de su lado tan mental y se conectan con su cuerpo, con su ser, haciéndose personas más completas y más libres. Estos puntos clave los explicamos y los trabajamos en profundidad en mis programas de realización personal a través del autoconocimiento. Si te interesa conocerte, crecer, comprender a los demás y realizarte desde tu personalidad, te invito a contactarme directamente a través de LinkedIn, YouTube, Instagram, para tener más información sobre mis programas. Te dejo los enlaces aquí abajo. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dale like y dime qué te ha parecido en los comentarios. Y por supuesto, si eres un eneatipo 5 o conoces a alguien que pudiera ser un eneatipo 5, compárteles el vídeo. Compartamos la sabiduría y hagamos que las personas podamos ser un poquito más realizadas, empezando por conocernos en profundidad. Por cierto, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita, suscríbete para recibir las notificaciones y nos vemos en YouTube para seguir creciendo juntos. Te deseo un maravilloso día y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Chao!